Mi nombre es Lelia Pérez Valdés y soy una ex prisionera de este campo de concentración Cuartel Terranova, conocido como Villa Grimaldi. Y estuve detenida acá en octubre de 1975 hasta diciembre de 1975. Es un espacio que es recuperado por la comunidad, ¿no? Es decir, los primeros que se organizan acá, tanto para la resistencia a la dictadura como para mantener la memoria de esta comuna, son las comisiones de derechos humanos de la comuna de Peñalolén y de La Reina, ¿no? Y ellos venían a este lugar y estando en dictadura, y eran los que hacían un rayado, ponían una velita y salían corriendo. Entonces yo digo, es el tiempo de aquí se tortu, ¿ya? Porque no alcanzaban a poner aquí se torturó. Y después ya está el tiempo de aquí se torturó. Dije así, van pasando. Pero es la gente de aquí, de la comuna, la que mantiene el lugar como un lugar de denuncia, ¿ya? Y al ir terminando la dictadura y al irse dando también que empiezan a retornar los exiliados y prisioneros que habíamos estado acá, se empiezan a sumar a esta tanto a la acción antidictadura en general como lo que estaba pasando en Villa Grimaldi en particular, digamos en el entorno de Peñalolén en particular, ¿ya? Y cuando termina la dictadura y comienza la transición, este lugar se había vendido a una empresa de construcción de casas. Se había loteado, creo que en 117, para 17 118 casas se iban a construir. Habían llegado a finales de la década del 80 con sus máquinas y habían arrasado absolutamente todo. Esa es la razón por la que aquí solamente había SCOP, ¿no? Eso por un lado. Y estas organizaciones que te señalaba, más los ex prisioneros y prisioneras que habían regresado, más las organizaciones familiares, comienzan una pelea durísima, muy dura, a partir del año 90, ¿no? Que se hacen movilizaciones, que se marcan, se empiezan a establecer contactos y quienes responden a este llamado desde la nueva institucionalidad es la diputada Laura Rodríguez y el diputado Andrés Elwin. Y junto con ellos se lleva adelante esta posibilidad de la recuperación del lugar, ¿no? La recuperación del lugar, y se entrega el año 94 a la corporación por 50 años en comodato. Entonces ahí se nos plantea a nosotros la disyuntiva, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque peleamos por obtener este lugar, pero ¿qué hacemos? En ese momento hay que pensar que toda la reflexión que había sobre memoriales no es la misma que hay ahora. ¿Ya? O sea, en ese instante estaba también el tema de la comisión RETIC, el tema de la reconstrucción de lo que había pasado en función de que sirviera como prueba de que los desaparecidos sí existían, de iniciar proceso a los responsables. Era un momento muy álgido, y junto con eso estaba el general Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estaban los senadores designados. Es decir, este era un proceso de transición. Es decir, técnicamente se había terminado la dictadura, pero en la práctica sus responsables estaban ocupando cargos de mucha vigencia y los veíamos todos los días en televisión. Entonces era un momento muy álgido, muy conflictivo, ¿no? Y además de esta falta de reflexión, no teníamos la experiencia. Teníamos además el peso de nuestros hombros, que este era el primer sitio que se recuperaba en América Latina donde se habían cometido crímenes políticos de las dictaduras de los 70 y los 80. Entonces había que hacer, había una premura para hacer algo en este sitio. Y de las propuestas que hubo en ese momento estuvo la construcción del Parque por la Paz. Y las comunidades de Peñalolén estaban muy de acuerdo, ¿ya? Pero eso era una tensión muy alta con los prisioneros, los ex prisioneros y prisioneras y los familiares, ¿ya? Porque no sentíamos que hubiera paz con toda esta cosa que yo te contaba. Es decir, en ese momento íbamos a declarar 1 o 2 veces por semana, ya en los diferentes procesos, porque en ese momento los procesos estaban todos dispersos. Es en el año 98, 96, donde recién las causas se van juntando. Entonces íbamos a declarar pero muchísimo, ¿no? A cada rato íbamos a declarar. Entonces teníamos todo el tema de la presión, te fijas, de probar la desaparición, de probar la ejecución, de probar la tortura, y era muy complejo. Entonces eso no te da paz. O sea, en ese sentido sí existía no te diría sí, de alguna manera una contradicción, porque así son los procesos sociales, son contradictorios, son complejos, ¿no? Y muchas personas que estuvimos en este lugar como prisioneras no nos sentimos convocados por este nombre, ¿no? Si yo me reconvoco por este lugar por lo que significa para otras personas. Si cuando hay otras personas que vienen acá y se sienten en paz,
o se sienten que están aprendiendo algo, o se sienten que es su lugar de conmemoración, o sienten que en su lugar donde pueden promover una cultura diferente, o donde pueden aprender cosas diferentes. Entonces eso a mí me coloca un nuevo desafío, es decir, ¿por qué este lugar, que es público, tiene que solo representar lo que yo siento? ¿Y por qué las personas que están haciendo uso de este espacio público de memoria no lo pueden resignificar? Y si yo quiero que se respete mi historia, también tengo que entender que esto es... Entonces fueron desafío tras desafío de ir entendiendo que este es un lugar dinámico y de una permanente reinvención. Si bien hay una historia que aquí ocurrió y en eso no nos perdemos, y aquí estuvo Ladina, estuvo Manuel Contreras, estuvo Marcelo Morenbrito, estuvo Miguel Krasnov, estuvo Barriga, etcétera, 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 estuvieron los violadores de derechos humanos, estuvieron nuestros compañeros, aquí fuimos torturados y torturadas. Es decir, esa es una historia que hace de este lugar un sitio de memoria, pero que además de esa memoria, las personas en el presente lo puedan ir resignificando. A mí me parece bien, me parece que es importante que conviva este pasado y este presente, porque si no este sería un sitio muerto, un museo muerto, ¿te fijas? Y no es así. Es decir, es un sitio vivo, es un sitio de permanente desafío y reconstrucción. Es decir, eso es lo que me pasa a mí. Es decir, somos 4.500 personas las que pasamos por acá, no te podría decir si represento a muchos de ellos. Cada uno se representa con lo que dice. Pero hay también aquí una suerte de discusión. Es decir, para mí este sigue siendo un sitio donde principalmente está cautiva esa memoria que yo experimenté como prisionera. ¿Te fijas? Pero también entiendo que ante el desafío de que sea público, debemos abrir este espacio, ¿no? Abrirlo, y tenemos cosas como el Jardín de las Flores. Si tú me preguntas, cuando yo supe lo Jardín de las Flores, yo dije no. Dije, primero, porque yo no creo que las mujeres se tengan que representar con rosa, ya con flores, como una manera demasiado bonita, romántica. Y segundo, porque cuando a mí me pasaron por ahí, me tiraron en contra de las rosas y me rajuñaron, así que yo, además de la alergia que me dan las rosas, yo no... Sin embargo, esa pequeña experiencia mía ante estos testimonios de aquellas compañeras que no están, y que esas rosas fueron significativas, y que antes de morir ellas tuvieron ese momento de hermosura, yo aplaudo la iniciativa del Jardín de las Rosas. Pero por eso yo te decía, cada cosa aquí va teniendo como 2, 3, 4, 5, 10 mil caras, ¿no? Pero las opciones se van haciendo en función, ¿te fijáis?, de la dignificación de nuestros compañeros y compañeras, de ese recuerdo, de la denuncia. Por eso la torre es de denuncia. Ya el Jardín de las Rosas es una dignificación. Esto es un acto de...